Presento a nuestro siguiente ponente, es el doctor Joel Rodríguez Saldaña. Él es médico internista certificado y actualmente es director general del Centro Multidisciplinario de Diabetes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les ofrezco una disculpa por traer una corbata puesta, pero ya llevo para 2 semanas lidiando con la contaminación de esta ciudad y no me puedo aliviar. Vamos a hablar unos minutos sobre las estrategias terapéuticas para disminuir la glucotoxicidad, un campo interesante y que compete a todas las intervenciones terapéuticas que se realizan en el área de la diabetes. Voy a comenzar mostrándoles una transparencia que hace muchos años me obsequió el doctor George Daly. Vale la pena a veces conocer el papel del pasado, el pasado y el presente. George Daly es un amigo queridísimo que está en la Universidad de San Diego, en La Joya, y que se ha dedicado a dirigir algunos de los estudios clínicos relevantes con los que se han dado las licencias para medicamentos que utilizamos en el mundo real en muchas ocasiones. Esta transparencia nos muestra la historia de las medicinas que se usan para el tratamiento de la diabetes, además de la insulina. El tratamiento de la diabetes se inició después de la insulina en 1957 con la aparición de las sulfonilureas y la metformina al mismo tiempo. Pasaron más de 2 décadas hasta que aparecía algo nuevo, y ese nuevo fue la acarbosa. En 1994 ustedes pueden ver que vuelve a aparecer la metformina, pero volvió a aparecer porque la FDA le retiró la prohibición para su venta en Estados Unidos. Se hicieron una serie de estudios, había mucho miedo de que las iguanidas causaran acidosis láctica, y por ese motivo la metformina no se podía vender en ese país. La licencia de la metformina fue importante porque se le empezaron a estudiar una serie de ventajas que muchos de ustedes ahora conocen en la función endotelial, en el perfil de lípidos, en la protección al cáncer. Fue muy importante para el despegue comercial y el despegue como una molécula importantísima en la salud de la humanidad. Después de eso apareció la última sulfonilurea, que fue la glimetrida, y después aparecieron en muy poco tiempo las glitazonas, comenzando con la troglitazona, después la rosiglitazona y la pioglitazona. Aparecieron 2 inhibidores de alfa-glucosidasa más, el inhibidor y la voglidosa, y luego apareció Glucovance. Aquí también alguien puede decir, bueno, pues combinaciones fijas desde hace mucho tiempo había de medicinas, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos se pensaba que era imposible, que estaba mal hecho combinar antidiabéticos en forma fija. Sin embargo, esto rompió un paradigma, eliminó el paradigma antiguo de que la metformina y la sulfonilurea se tenían que tomar aparte, y creó otro campo terapéutico que ahora es muy famoso, muy solicitado, que es el de las combinaciones fijas en medicinas para la diabetes. Apareció el segundo secretagogue de insulina, la nategrimida. Apareció la insulina inhalada, anunciada como la 8ª maravilla, pero un producto ejemplar por lo que ocurrió con ella. Y comenzando este siglo, aparecieron los primeros agonistas de GLP-1, representados por el de exenatide, y los inhibidores de DPP-4. La última clase terapéutica, pues ahora, es la de los bloqueadores de la reabsorción tubular de sodio y glucosa, que no tienen nada de nuevo, porque si recordamos, y si no recordamos es bueno saber, que el primer compuesto de ese tipo fue propuesto por el doctor De Fronzo hace muy poquito tiempo, en 1971. Sin embargo, ese fármaco no logró ser aprobado por la ADA porque era demasiado tóxico. Esta es la historia de los fármacos, una historia en la que uno pensaría que lo que apareció es mejor y sustituyó a lo que había, pero como vamos a ver más adelante, la realidad es otra. La realidad es esta. La realidad es que finalmente nosotros tenemos que enfrentar una enfermedad en la que hay varios defectos. Los más importantes son la resistencia a la insulina,
y la falla de las células beta. Para la primera utilizamos sensibilizadores como la metformina y las glitazonas, y para la falla de las células beta utilizamos la misma insulina, las sulfonilureas y los secretagogos. Tenemos también desde el 2006 la opción de utilizar fármacos que reducen el efecto de incretinas, que refuerzan el efecto de incretinas, como los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4, y desde 1894, con la aparición de la carbosa, se ha demostrado que se pueden modificar las concentraciones de glucosa en la circulación, primero con la carbosa y luego con los bloqueadores de la reabsorción tubular de sodio y glucosa. Los dos mecanismos principales que tratamos en todos los tipos de diabetes, incluyendo la diabetes gestacional, son la resistencia a la insulina y la falla de las células. Los fármacos que actúan sobre la acción de las incretinas tienen una eficacia limitada sorprendentemente para el efecto terapéutico que se propone, y esto es algo que habríamos de considerar en esta selección terapéutica. El tema central de mi presentación es la glucotoxicidad. La glucotoxicidad se define como los trastornos en la acción y en la secreción de la insulina por la hiperglucemia crónica. Desde hace muchos años se había demostrado que cuando la glucosa sube demasiado, la maquinaria para fabricar insulina se bloquea. El receptor de glucosa, GLUT2 en las células beta, deja de funcionar, deja de transportar la glucosa al interior de las células beta para que éstas produzcan insulina, y hay una virtual parálisis de las células beta. El principio que define la glucotoxicidad es que al bajar la glucosa vuelve a funcionar el páncreas, y esto ocurre no solamente en personas con diabetes, sino en personas sometidas a hiperglucemia por cualquier situación, por estrés emocional, por estrés traumático, el paciente politraumatizado que llega con varias fracturas y estallamiento de vísceras, que después de ser atendido vuelve a tener una función pancreática normal y nunca tuvo diabetes. La fisiopatología de la glucotoxicidad se explica por la tremenda cantidad de radicales libres que se liberan en condiciones de hiperglucemia. Los radicales libres y el estrés oxidativo son, como ustedes recuerdan, la vía final común de las complicaciones crónicas de la diabetes. La hiperglucemia entonces altera la secreción y la acción de la insulina al promover la síntesis de exosas que son tóxicas para el organismo, primero de manera funcional y después de manera permanente. Las consecuencias de esto es que hay aumento en la apoptosis y trastornos en la supervivencia del receptor de insulina. También hay estrés del retículo endoplásmico en las células beta y por lo tanto no hay liberación de insulina. No sé si me podrían apagar esta luz que tengo aquí enfrente por razones de salud. Entonces, la vía final común entonces de la hiperglucemia es la formación de radicales libres, y estos radicales libres afectan todas las funciones de las células beta y afectan también la operación de los órganos y de los tejidos que son más sensibles a la hiperglucemia, como lo vamos a ver a continuación. Pero aparte de la hiperglucemia, recordando que la insulina es una hormona anabólica, el trastorno de la glucosa también trae un trastorno de los lípidos que se conoce como lipotoxicidad. La lipotoxicidad son los trastornos en la acción y en la secreción de insulina por aumento crónico de ácidos grasos libres. Esto altera la primera y la segunda fase de secreción de insulina por aumento de ácidos grasos libres, incluso en personas con antecedentes familiares de diabetes. Ni siquiera es necesario tener diabetes para tener lipotoxicidad. Y en personas que en alto riesgo, la lipotoxicidad de células beta es crucial para pasar de normoglucemia a hiperglucemia franca. Por eso se entiende que muchas de las personas que vemos en el mundo real con diabetes nos platican de años de haber tenido triglicéridos elevados antes de que se empezara a subir la glucosa. Este es el principio, uno de los principios importantes del trabajo de Gerald Riven. Riven demostró que una persona podía pasar 10 años con triglicéridos altos
antes de que la glucosa comenzara a subir. La lipotoxicidad acelera el aumento de ácidos grasos libres en el organismo y produce un círculo vicioso. En las células beta produce acumulación de malonilcoenzima y entrada a vías de oxidación y esterificación de ácidos grasos. En lugar de formarse ATP, se forman ácidos grasos. Hay síntesis de ceramidas en las células beta, estrés de retículo endoplásmico y las células beta se terminan muriendo. Entonces, no nada más hay que hablar de glucotoxicidad, hay que hablar de un trastorno generalizado del metabolismo energético. En los tejidos sensibles a la insulina, el transporte de glucosa se inhibe, hay acumulación de diacilglicerol y acetilcoenzima grasa, problemas en la señalización de insulina, aumento en la producción hepática de glucosa, se activa el ciclo de Raney y la persona tiene resistencia a la insulina. Entonces, la lipotoxicidad es algo muy malo para el organismo. Y a contraposición de la imagen que teníamos nosotros en nuestros años tradicionales, de que la resistencia a la insulina era de personas obesas y la falla de las células beta de personas delgadas, los dos fenotipos pueden terminar en falla progresiva de las células beta y diabetes tipo 2. Las dos generan estrés oxidativo y glucotoxicidad, las dos producen síntesis de lípidos intracelulares, producen adaptaciones negativas del metabolismo de glucosa, formación de ceramidas, formación de exosas tóxicas para el organismo y glucolipotoxicidad y glucotoxicidad en todos los territorios que son sensibles a la acción de la insulina. Esa transparencia probablemente no tendría que presentarse en esta sesión, porque esa transparencia clásica ilustra los mecanismos de daño que ocasionan las complicaciones crónicas. Aquí se resumen las causas de la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, todas las complicaciones de la diabetes. Pero como podemos observar, las complicaciones crónicas son el resultado final de esta hiperglucemia a la que me he referido en los últimos minutos. La hiperglucemia crónica activa la vía de los poliolis, promueve la formación de productos de glicación avanzada, activa la vía de las exosaminas, la de la proteína sinasa C, y como vía final común produce radicales libres. Todas estas moléculas indeseables forman metabolitos reactivos que activan moléculas de señalización celular aberrantes, producen trastornos de la expresión genética y trastornos funcionales de las proteínas que dan lugar a todo lo malo que le pasa a una persona con diabetes, en los ojos, en los riñones, en la circulación. Entonces, la glucolipotoxicidad es la vía final común de todos los problemas que origina la hiperglucemia aguda y la hiperglucemia crónica. Pero la historia no termina ahí. Recientemente se hizo un resumen de todo lo que le pasa a una persona que vive en hiperglucemia crónica. El estrés oxidativo es el problema principal, ya lo hemos dicho varias veces. Y las vías que están del lado izquierdo son las que ilustramos en la transparencia anterior, la vía de los polioles, la proteína sinasa C, la elevación de exosamina, la síntesis de productos de glicosilación avanzada. Pero además todo esto incrementa la resistencia a la insulina. El organismo tiene que producir más insulina en condiciones más desfavorables. Las células beta terminan muriéndose. Y además de producirse complicaciones crónicas, hay trastornos de la expresión genética que aumentan el riesgo de cáncer en personas con diabetes. Está demostrado que el riesgo de tumores sólidos es mayor en personas con diabetes. Aumenta el riesgo de complicaciones osteoarticulares. La queiroartropatía es una manifestación clínica de la diabetes. Tenemos que ver el hombro congelado, el túnel del carpo, la osteoartritis como manifestaciones crónicas de la diabetes y no nada más como casualidades, como parte, como problemas adicionales que no tienen nada que ver con la glucosa. Y aumenta la frecuencia de infecciones. Las infecciones acompañan la vida de las personas con diabetes y lo vemos y lo sabemos bien. Para esto tenemos una serie de alternativas terapéuticas que buscan reducir la glucotoxicidad y la lipotoxicidad bajo la visión de que lo nuevo es mejor. La insulina es el fármaco por excelencia porque corrige todos los defectos que produce la hiperglucemia. Aumenta la captación de glucosa, disminuye la gluconeogénesis hepática. La metformina disminuye la gluconeogénesis hepática,
Las sulfonilureas aumentan la secreción de insulina. La carbosa reduce la digestión de carbohidratos. Los secretagogos aumentan la secreción de insulina. Las glitazonas aumentan la captación de glucosa, pero en el músculo estriado. Los inhibidores de DPP4 y los análogos aumentan la primera fase de secreción de insulina. Y los bloqueadores de SGLT2 reducen la reabsorción de glucosa. ¿Qué es lo que vamos a escoger para tratar la gluco y la lipotoxicidad? La primera opción sería, pues, lo más nuevo es lo mejor. Todo lo que se mostró en aquella ilustración, pues debe ser mejor que lo que existía con anterioridad. Sin embargo, el tiempo, la evidencia, la farmacovigilancia va poniendo a cada molécula en su lugar. Hay tres motivos por los que nosotros utilizamos un medicamento en diabetes y en general en la práctica clínica. El primero, porque funcione, porque sea eficaz para bajar la glucosa. El segundo, porque sea seguro, porque el paciente no se vaya a morir por tomarlo. Y el tercero, por el costo. Esos son los tres, pero estos tienen además una serie de características. El tiempo para bajar la glucosa es importante, la capacidad para el control a largo plazo, y la capacidad para el control a largo plazo no depende del producto, depende de la persona. La capacidad para el control a largo plazo se llama el grado de persistencia, y la persistencia de un fármaco es el tiempo en el que la persona se lo toma durante un año. Los efectos sobre la patogenia de la diabetes, qué mecanismo es el que se corrige y otros beneficios que pudiera tener sobre la glucosa, además de la facilidad para utilizar. Voy a pedirles la oportunidad. José Luis, ¿puedo continuar sentado? Claro. Porque mis problemas el no micrófono. son pequeños. Perdón. Entonces, esa transparencia resume la duración y la eficacia de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. A diferencia de lo que nosotros sabíamos o escuchábamos, los fármacos igualmente potentes incluyen a la metformina y a la sulfonilureas. La eficacia reductora en la hemoglobina glicosilada de los dos está entre 1.5 y 2%. La eficacia sobre la reducción de la glucemia en las ayunas es de 50 a 60 miligramos para las dos. Y dependiendo de las otras clases terapéuticas de sulfonilureas, vemos que prácticamente todas tienen una eficacia, tienen una duración de 12 a 24 horas. Gracias. La repaglinida, que es el único secretagogo que está disponible en la actualidad en nuestro país, tiene la duración más breve, reduce la hemoglobina glucosilada de 0.5 a 1%, y lo mismo lo hacen las glitazonas, los inhibidores de DPP4 y los bloqueadores de SGLT2. Entonces, en términos de eficacia, de reducción de la hemoglobina glucosilada, tenemos que la metformina y las sulfonilureas prácticamente están empatadas. En términos de reducción de la glucosa en ayunas, también las diferencias de las otras clases terapéuticas residen principalmente en efectos extraglucémicos que vamos a comentar más adelante. Las dosis, como ustedes pueden observar, son muy variables dependiendo de las moléculas, pero se ha demostrado que es posible lograr el control óptimo con cualquier clase terapéutica con una o dos dosis cotidianas. La siguiente. Esta transparencia resume los aspectos clínicos del uso de la glimepirida. La glimepirida es un fármaco que se usa como monoterapia y se puede combinar con insulina, metformina y con moléculas innovadoras como los inhibidores de DPP4 o los bloqueadores de SGLT2. Se utiliza en personas con diabetes tipo 2 no controladas con dieta o con metformina, vienen tabletas de 2 y 4 miligramos, y la dosis inicial puede ser de 2 miligramos con la comida principal. Hay personas en las que es eficaz en una sola dosis, o administrarse hasta 3 veces al día a una dosis máxima de 12 miligramos diarios. Está contraindicada en personas que no producen insulina, como los que tienen diabetes tipo 1 o los que tienen hipersensibilidad a las sulfonilureas. Entre los efectos secundarios,
Como todas las sulfonilureas, como efecto de clase se ha demostrado que puede haber aumento de peso, enzimas hepáticas, náuseas, plenitud gástrica, hipersensibilidad cruzada con las sulfonamidas, disminución de plaquetas, eritrocitos, cambios en la biometría hemática leves. La reacción más importante es la hipoglucemia y la precaución principal es no utilizarla en personas que no producen insulina, como los que tienen diabetes tipo 1 ni en diabetes gestacional. La que sigue, por favor. Esta transparencia y la que sigue muestran lo que usted necesita saber para seguir pensando en utilizar glimepirida en la práctica cotidiana. Comparada con placebo, en dosis de 1, 4 y 8 miligramos, la glimepirida reduce la glucemia en ayunas en 43, 70 y 74 miligramos por decilitro. Reduce la glucemia postprandial en 63, 92 y 94 miligramos por decilitro. Y disminuye la hemoglobina glucosilada en 1.2, 1.8 y 1.9%. Esto es el efecto esperado de la glimepirida sola contra placebo. La que sigue, por favor. Pensando que la insulina es el fármaco idóneo y que su potencia es inconmensurable, esto es lo que ustedes necesitan saber sobre la combinación de glimepirida con insulina. Cuando se utiliza glimepirida en personas que están tratadas con insulina basal, la dosis de insulina se puede reducir a 48 unidades comparadas con 78 unidades que se necesitarían para lograr el control sin las sulfonilureas. Entonces hay una disminución de 30 unidades utilizando glimepirida como combinación a la insulina basal. Hay mayor rapidez en el control glucémico y menor riesgo de hipoglucemia nocturna desde el momento en el que la dosis de insulina basal que se está administrando es menor. La que sigue, por favor. Vamos a ver a continuación cómo se compara entonces la glimepirida con las nuevas clases terapéuticas de acuerdo a la historia que hemos mostrado. Ya vimos qué sucede con la glimepirida sola y con la metformina sola, y ahora vamos a ver cómo se compara sola o combinada con las dos clases terapéuticas orales más utilizadas en la actualidad. Aquí, por favor. Esas transparencias están tomadas de un artículo que se realizó en personas en Japón de edad avanzada, en donde se comparó la eficacia y la seguridad de sitagliptina y glimepirida en personas mayores de 60 años. El primer cuadro muestra los cambios en la hemoglobina glucosilada, que podemos observar que a los 6 meses estuvieron a favor de la glimepirida. El descenso en la hemoglobina glucosilada fue mayor, aunque para la semana 104, para 2 años, prácticamente se equipararon. El segundo cuadro muestra lo que pasó en el peso corporal en los pacientes tratados con sitagliptina y los que fueron tratados con glimepirida. Los pacientes tratados con sitagliptina tuvieron una disminución de peso de aproximadamente 1,4 kilos, comparados con los pacientes tratados con glimepirida, que tuvieron un aumento ponderal, pero no como los que pensamos o los que tememos. Si ustedes se fijan, el aumento máximo de peso al año de tratamiento en pacientes tratados con glimepirida fue de 350 miligramos. La que sigue, por favor. Esta transparencia de este mismo estudio es un cuadro errático porque muestra los horarios de los episodios de hipoglucemia que ocurrieron en los pacientes tratados con glimepirida en este estudio, y en la parte superior pues la ausencia de los mismos como un efecto de clase con el uso de sitagliptina. Al final voy a presentar mis conclusiones sobre las ventajas que pudiera tener el sinergismo entre estas dos clases terapéuticas. La que sigue, por favor. Este es otro estudio, el estudio Specify. En este estudio se comparó la eficacia de la saxagliptina y la glimepirida para alcanzar 3 cosas: el control de la glucosa, la disminución de peso y evitar episodios de hipoglucemia. En términos de resultados combinados,
en todos los periodos y con todos los niveles de hemoglobina glucosilada, el uso de saxagliptina tiene un perfil favorable, sobre todo porque si se buscaba lograr las tres cosas al mismo tiempo, en términos de hipoglucemia y de aumento ponderal, la glimepirida tiene una diferencia inferior, por decirlo de alguna forma. La que sigue, por favor. Sin embargo, en términos de eficacia, en este estudio se observó que la glimepirida tenía mejores porcentajes de control glucémico que la saxagliptina en toda la duración del estudio, y sobre todo en los pacientes que tenían niveles de control entre 8 y 9% de hemoglobina glucosilada. Entonces, este es un efecto de clase diferenciado a la frecuencia de episodios de hipoglucemia y al aumento ponderal, que debe de hacernos pensar en el balance para utilizar diferentes clases terapéuticas. La siguiente, por favor. Y nuevamente en este estudio se vio la diferencia del peso entre los pacientes tratados con un inhibidor de DPP4 o con glimepirida. Los pacientes tratados con saxagliptina bajaron 750 gramos en 2 años de peso. Los pacientes tratados con glimepirida aumentaron al máximo 990 gramos. La que sigue, por favor. Este estudio es con otra molécula terapéutica, con otra clase. En este estudio se comparó la eficacia de la empagliflozina contra la glimepirida en pacientes tratados previamente con metformina y que no habían alcanzado las metas de tratamiento. Como pueden ver, este estudio duró 4 años. La variación de la hemoglobina glucosilada no es estadísticamente significativa, es muy semejante. En donde hay diferencias nuevamente es en los episodios de hipoglucemia, en los pacientes tratados con glimepirida, y tampoco hay diferencias en el tiempo para iniciar el tratamiento de rescate con otra clase terapéutica en pacientes que no lograban alcanzar las metas con alguna de las dos clases. La que sigue, por favor. Estas transparencias son complementarias de ese mismo estudio y podemos observar nuevamente la variación en el peso, que sigue siendo menor de 2 kilos en pacientes tratados con glimepirida, y las variaciones en la presión sistólica y diastólica a favor del bloqueador de SGLT2. La que sigue, por favor. También se observan diferencias a favor del bloqueador de SGLT2 en términos de la filtración glomerular como mecanismo adicional que ya se ha demostrado con esta clase de medicamentos. La que sigue, por favor. Y esta transparencia nada más es para ilustrarles un estudio importante en el que nuevamente se hizo la comparación de glimepirida contra dapagliflozina o dapagliflozina añadida a sitagliptina. Un estudio en el que se comparó a la glimepirida contra una combinación doble o triple de estas clases terapéuticas. La que sigue, por favor. Estos son los resultados. Aún utilizando la combinación de dapagliflozina y metformina, el uso de glimepirida y metformina es más eficaz para disminuir la hemoglobina glucosilada. Solamente añadiendo el DPP4 se observan resultados estadísticamente significativos a favor de la combinación triple de metformina, de un inhibidor de DPP4 y de un bloqueador de SGLT2. Sin embargo, en lo que respecta a la eficacia, y los triángulos muestran el efecto de la glimepirida, podemos observar que solamente hay competencia en el efecto terapéutico en términos de eficacia utilizando la combinación triple, comparándola con la combinación de glimepirida con metformina. La que sigue, por favor. Y este es el último estudio comparando estas clases terapéuticas. Lo que van a ver ustedes en términos de eficacia es muy parecido. La siguiente, por favor. Disminuciones parecidas en hemoglobina glucosilada a favor de la glimepirida, disminuciones parecidas en el peso corporal a favor del SGLT2, disminuciones a favor
de la presión sistólica y la presión diastólica para el SGLT2 y cambios parecidos en la glucemia en ayunas en el cuadro 4 a favor de la quimepirida. Lo importante aquí, el resultado más importante de este estudio es que se hizo un análisis muy detallado de los efectos secundarios de estas clases terapéuticas. La que sigue, por favor. Y este es el análisis. La segunda y la tercera columna nos muestran los efectos secundarios de los pacientes tratados con ertugliflozina y la cuarta columna nos muestra los efectos secundarios en pacientes tratados con glimepirida. Un efecto o más de cualquier tipo, aunque fuera rinitis o cefalea, 61% con glimepirida, 59 y 58 con ertugliflozina. Un efecto relacionado específicamente con la clase terapéutica, 21% y 18 con ertugliflozina y 17 con glimepirida. Efectos graves con ertugliflozina. Efectos graves relacionados con tres veces más frecuentes con ertugliflozina. Defunciones solamente que en el grupo tratado con SGLT2. Pacientes que tuvieron que suspender nuevamente con más frecuencia en los tratados con SGLT2. Y cuadros de infecciones micóticas, pues abrumadoramente con más frecuencia en los pacientes tratados con el SGLT2 por comparación a las reacciones de hipoglucemia, que son efectos de clase de las sulfonilureas. Entonces, esta transparencia y información que les mostré, el mensaje que nos podrían dejar es que en términos de eficacia, la glimepirida es un fármaco que compite favorablemente con las nuevas clases terapéuticas dentro de sus características clínicas y que podría pensarse como componente de una combinación en el futuro y esa posibilidad ya existe. Sigue, por favor. Analizando lo que ha pasado en la historia con estas moléculas, lo primero que podríamos hacer sería buscar un buen resumen de la historia de los medicamentos orales para el tratamiento de la diabetes. Y ese buen resumen se publicó el 24 de agosto en el JAMA Network Open. Se analizaron las 3 clases terapéuticas más utilizadas en el mundo en 3 cohortes de pacientes y 8 estudios prospectivos de 42 años de duración. No hay ningún estudio en la historia de nuestra especie en donde se hayan analizado tantos pacientes con una enfermedad. Vean el número, 246 millones y medio de personas. En este estudio se comparó qué se sabía en 42 años de usar sulfonilureas, inhibidores de DPP4 y glitazonas en pacientes que previamente habían recibido metformina. La que sigue, por favor. Y lo que se encontró, esta es la evidencia actual, es que no hay diferencias en la eficacia de las sulfonilureas, los inhibidores